Otra vez buenas noches a todos los que se han dado el trabajo de venir hoy lunes y a todas las personas que nos están viendo desde el Zoom. Este es un momento muy especial, ¿no? Después de un poquito más de 10 años volvemos a tener a estos dos grandes maestros y amigos conversando. No necesitan presentación, pero yo he escogido algunas cositas para recordar. Por ejemplo, que se conocen desde los 16 años, si no me equivoco, haciendo cola para el examen de ingreso en la Facultad de San Fernando. Los dos entonces estudiaron en la misma promoción en la Facultad de Medicina de San Fernando. Esa promoción se llamó Reforma, que luchó por recuperar el tercio estudiantil y otros derechos que les habían quitado. Los dos se formaron en Londres como psicoanalistas. Los dos han recibido la distinción por méritos extraordinarios al servicio de la salud y la Orden Médica del Colegio Médico del Perú. Los dos han sido presidentes de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Los dos han sido vicepresidentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ambos, con otros colegas recordados, Alberto Péndora, María Rostorowski y Luis Millones, formaron el Seminario de Estudios Andinos IDEA, que tiene muchas publicaciones. Ambos crearon la maestría en estudios teóricos en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica, hoy en día maestría en intervención clínica psicoanalítica, y que además es como la precursora también del doctorado en psicoanálisis e interdisciplina de la Pontificia Universidad Católica. Tienen por lo menos 2 libros o más en común y además, como si fuera poco, son los únicos peruanos en haber recibido el premio de psicoanálisis, uno de los el más importante, si no me equivoco, el premio Sigourney. Así que para mí realmente es muy emocionante y es todo un privilegio dejarles con Max y Moisés. Muchas gracias. Yo, ok. A mi menor. Sí. Tiene 4 meses menos que yo. Nos conocimos en la cola del examen de ingreso. Y primero voy a hablar un poquito de mi llegada ahí, ¿no? Siempre tuve en la cabeza, que me imagino para intentar resolver parte de mi chifladura, hacer algo que no sabía bien qué cosa era, psiquiatría, psicoanálisis, psicología, no sé qué, ¿no? Y realmente entrar a premédicas ya era con, no sé si decirlo una perversión, pero por lo menos una distorsión, que era buscar, intentar comprender mi cabeza. Y lo que quiero hacer ahora es unas líneas de cómo era eso que yo quería hacer en esa época. Entonces, lo primero, leer la revista de Neuropsiquiatría, que era en donde se escribían las cosas que correspondían a salud mental. Y lo primero que me llamó la atención, un trabajo de Carrillo Brach, así se llama el psiquiatra, un discípulo de Honoré de Ao. Y describía en la revista de Neuropsiquiatría el tratamiento para pacientes agitados. Entonces, lo que él recomendaba era lo que se llama un absceso de fijación. Entonces, se le pone al paciente agitado, puede ser un maníaco, cualquier cosa, ¿no? Una inyección de trementina en las nalgas para que se produzcan abscesos que produzcan un dolor tan intenso que lo obliguen al paciente a quedarse sentado. 1956, ese era un tratamiento psiquiátrico, ¿no? De ahí, eso era de donde arrancábamos nosotros. Ahora, pasaron unos cuantos años, íbamos de la Facultad de Medicina de Avenida Grau, cruzamos al Hospital Obrero, donde estaba el servicio de psiquiatría más avanzado de Perú, que el doctor Seguín,
Y el tratamiento para los pacientes, para cierto tipo de pacientes más o menos serios hospitalizados, era como insulínico o electrochoque, ¿no? Electrochoque, en fin. Pero nosotros, tengo que decir, poníamos electrochoque, ¿eh? Aquellos que buscan una terapia de comprensión ya saben lo que después esperar. Pero de todas maneras, era como insulínico. Entonces se le ponía a los pacientes. La idea nace de un tipo que se llama Sherlet y Vini, que creía que la esquizofrenia era lo opuesto a la epilepsia. Entonces, si es que le produces una epilepsia a un paciente que se supone que tiene algo como esquizofrenia, ¿no? Eso puede neutralizar. Entonces, se le ponía a un paciente insulina para provocarle un coma y luego se le daba una mamadera con agua azucarada para sacarlo del coma. Entonces, de vez en cuando la convulsión podía producir, recuerdo un amigo que le encontré ahí para mi sorpresa, se le podía romper un húmero, un hueso, ¿no? Por la convulsión. Pero de todas maneras, el coma insulínico se daba en el Hospital Obrero, en todo el Perú, por supuesto, hasta que yo me fui en 1966 a Inglaterra. Entonces, lo interesante es que cuando llegué a Inglaterra, las cosas del destino, me dieron un consultorio, un cuarto, y me dijeron, cuidado, en Londres, este es el cuarto en donde Ackner se suicidó. Ackner, ¿quién es Ackner? Ackner es el tipo que hizo una investigación sobre el coma insulínico y descubrió que el coma insulínico que se iba aplicando por años por todo el mundo no servía absolutamente para nada. No, entonces, si es que a cualquier paciente, en lugar de darle un coma insulínico y después le das su mamadera con agua azucarada, lo duermes, ¿no es cierto?, con un poco de un anestésico y le das agua azucarada, también se va a mejorar por el cariño que tú le das, ¿no es cierto? Entonces, por años de años, ¿no?, se torturaba a los pacientes con comas que no servían. Ahora, eso es, vamos a decir, lo que se hacía para la salud mental. Ahí llegamos nosotros, ¿no? Tuvimos la fortuna de que el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres estaba reclutando gente, me imagino que necesitaban plata, pasaron por el Perú, hicieron su propaganda y nos reclutaron algunos. El primero que fue Saúl, ¿no? Después fuimos nosotros, en fin, estaba Humberto Napurí, había otra gente. Pero esa era, ¿no?, de tratar la salud mental. Ahora, justo en esa época también empezaron los fármacos, ¿no?, la farmacología. Y la otra cosa interesante es que en esa época Sandoz está intentando explorar las posibilidades de tratamiento de los alucinógenos. O sea, cada uno de nosotros nos daba una caja con LSD y psilocibina, ¿no?, que dábamos a diestra y siniestra para ver tomando nosotros también, por supuesto, qué pasaba. Tengo que decir, eso sí, era divertido que a los alumnos que estudiaban psicopatología con nosotros, una vez fuimos a Arequipa por unos meses a enseñar, le dábamos LSD a los alumnos. Tengo que decirle, un trabajo que después se realizó el año de mejor calificativo de la enseñanza de psiquiatría en el Perú, ¿no es cierto? Gracias a la particularidad. Pero esa fue... Estaban estuneados, pues. Esa fue nuestra... No, quería decirles lo que entonces era, ¿no?, salud mental, ¿no? Ahora, ¿por qué estaba pensando saber todo esto, no? Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, basta que pase el tiempo para que uno vaya dándose cuenta de cómo son las cosas. En esa época era natural poner como insulínico, era natural poner abscesificación. Así eran las cosas. Ahora, no sé cuál de las cosas actuales acabará en el destino, ¿no es cierto?, del basurero de la historia para ser marxista. Muy Bueno, bien, no sé. no, es que recordar esos tiempos es muy complicado. Está
acá un querido amigo, Alfonso Mendoza, que también ha tenido un periplo por otro de los hospitales psiquiátricos importantes. Pero yo quería mencionar que en ese momento, en la Facultad de Medicina, la figura prominente en la psiquiatría era Honorio Delgado. Para ser más precisos, don Honorio Delgado. Y cuando ocurrió el conflicto de la Facultad de Medicina de San Fernando, gracias al cual Carlos Alberto Seguín volvió a dictar psiquiatría, que había dejado de hacerlo hacía muchos años, se abrió una nueva manera de comprender la psiquiatría. Pero yo quisiera mencionar algunas cosas de don Honorio Delgado, que era una personalidad bastante imponente, ¿no es cierto? Imagínense ustedes este señor flaco como un Quijote, con escarpines, a veces escarpines color amarillo patito, ocasionalmente con un bastón y siempre en yesto. Saúl Peña decía, y tiene una foto, que era el único que lo había logrado hacer reír en un momento de dictar clases, pero don Honorio era un personaje muy especial. Yo tuve que hablar con él, no de psiquiatría. Yo era en ese momento dirigente universitario y fui a su casa, la casa de Honorio Delgado, que quedaba en lo que es hoy día Avenida Garcilaso de la Vega, en esa época se llamaba Avenida Wilson, y tenía un departamento en uno de los que eran en ese momento uno de los edificios más altos de Lima, porque también eso comenzó a cambiar. Ya vino el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Y recuerdo muy bien dos momentos con don Honorio, porque seguíamos pensando en él como don Honorio Delgado. Fui a hablar sobre la posibilidad de evitar la huelga que se venía. Yo siempre he sido mucho más conciliador que mi amigo Moisés, que a veces incluso abría las puertas de la facultad a patadas, eso, disculpa, ahora se puede decir. Yo siempre conciliador, fui a hablar con don Honorio y subí al ascensor de su edificio, abrí la puerta, me sorprendió, era lo que ahora es más o menos común, el ascensor da un hall, y el hall tenía una puerta, y en el momento que salía del ascensor, recibió un mayordomo que señaló la puerta donde estaba don Honorio. Don Honorio me saludó con una ceremonia entre prusiana y arequipeña, me dio la mano, lo saludé, nos pusimos a hablar. Yo tenía un esquema conciliador. Y dije, don Honorio, acá hay un problema. Si en la sesión del Consejo de Facultad a usted lo eligen decano, disculpe, arde Troya. Pero hay una solución posible. Usted, en su condición de catedrático más antiguo, puede asumir el decanato sin ser elegido. Y de esa manera, pues sería posible evitar el conflicto, ¿no? Un delegado me miró, me dijo, no creo que se pueda, voy a explorarlo, yo me ciño a la ley. Sí, todos creemos en la ley. Y me dijo, dura lex, sed lex. Gracias a Alfonso Barrantes, que citaba cosas en latín
y en griego de cuando en cuando. Yo me había aprendido algunos latinajos también, ¿no? Y le dije, sí, don Honorio, pero no olvide usted que sumum jus, summa injuria. Sonrió de que este miserable asaltante de facultades usara un latinajo, ¿no? Y me dijo, vuelva usted mañana. Efectivamente, al día siguiente ya la situación fue totalmente otra. Yo esperaba pues que se pudiera transar y esta vez don Honorio estaba en la puerta del ascensor, ya no en la puerta de su, casi montando guardia, ¿no? Susana, que está por acá, diría, estaba como Agamenón, ¿no? Y se abre el ascensor, estaba don Honorio, estiró la mano, le di la mano y me dijo, parece que va a haber guerra. Ojalá sea entre caballeros. Yo no sabía si temblar o decirle lo que le dije, sin duda, don Honorio. ¿No? Entonces, este era don Honorio, pero impresionaba, pues, ¿no? Como nos impresionaban estos profesores de la vieja oligarquía médica que dominaban todos los mundos médicos posibles, ¿no? La beneficencia, la Facultad de Medicina, la Academia de Medicina, el Colegio Médico, todos eran estos grandes médicos, grandes señores, algunos de calidades extraordinarias, no hay ninguna duda de eso, cualidades extraordinarias, pero que configuraban un núcleo muy cerrado, una oligarquía médica, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando vino todo el asunto de la reforma, ocurrió que pudimos convencer al doctor Seguín de que viniera a la facultad. Saúl Peña y Carlos Crisanto trabajaban en el servicio de Seguín, también con Humberto Napuri. Y los tres eran partidarios de la reforma universitaria. Y lograron convencer al doctor Seguín, que en ese momento tomó la cátedra de psiquiatría. Pero ya, dando el tiempo, ya las cosas se habían transformado. Apareció la Universidad Cayetano Heredia, que lamentablemente fue producto de un cisma y dejó un tanto maltrecha a la Facultad de San Fernando, que sin embargo logró recomponerse y sobrevivir. Y viene otra etapa ya de la psiquiatría. Todavía yo he escuchado a viejos psiquiatras lamentar la aparición de la clorpromacina porque iba a impedir la sintomatología fluida que permitía entender el drama humano, ¿no? Había en el Arco Herrera un señor catatónico que caminaba en círculos y había abierto como un surco de tanto caminar ida y vuelta. Había otro paciente catatónico que estaba en posición de momia y que tenía todas las articulaciones anquilosadas del tiempo que había pasado en esa posición. Y no es que había en ese sentido una crueldad explícita, no, era al pobre catatónico hay que dejarlo tranquilo. Y nosotros, ¿te acuerdas, Moshe, cuando descubrimos esa frase extraordinaria, no sé si era de Nürnberg, del catatónico que estaba en una orgía narcisista, ¿no? Silencioso, pero una orgía narcisista. Bueno, habían dejado a este señor catatónico musitando en... Bueno, entonces era tremendamente complicado todo eso y la psiquiatría nos enfrentaba a esas enormes interrogantes, a esas enormes complicaciones
y nosotros estuvimos la mayor parte del tiempo en el hospital Almenara y no estuvimos tanto en un hospital psiquiátrico. Sí, hicimos 6 meses en el Arco Herrera, hicimos un tiempo en el Hospital Psiquiátrico de Arequipa, pero no hicimos también un tiempo en el Asesor, pero no tuvimos la experiencia sólida de estar en un hospital psiquiátrico, en eso que Salvo en Inglaterra, en el Maudsley. en el Maudsley, Ya. ciertamente. Quería hacer un agregado antes de irnos hacia el psicoanálisis, qué sé yo. En el momento del conflicto, primero tengo que decir, realmente esta revuelta estudiantil 1960 ya está perdida, ¿no?, en los anales de la historia. Pero la universidad era un sitio absolutamente oligárquico y feudal. Era un feudalismo médico. Y nosotros, era además la época, primero en la época de Odría, ¿no? Era lo que era. Y los jóvenes, cuando estamos en premédicas, qué sé yo, era una lucha en contra, ¿no?, de una oligarquía, de un sistema feudal, de la medicina, que era un sistema feudal en todas partes. Pero en esa época sale electo Prado y regresa el APRA. Y Luis Alberto Sánchez era el gran hombre de San Marcos, ¿no? Está de candidato a rector y era nuestro consejero, ¿no? Tenía la buena experiencia revolucionaria, ciertamente, el APRA y Luis Alberto Sánchez en particular, y recuerdo que cuando le fui a preguntar sobre la elección del decano, ¿qué hacemos, no? Y él dijo, mire, tienen que impedir esa elección procurando evitar la violencia si se puede. Eso era Luis Alberto. Pero era más interesante, ¿no? Lo que hace Luis Alberto, que quisieron sacar su monumento y nosotros hemos protestado, yo he firmado, etcétera, pese a que también tuvimos raspetones y muy fuertes con Luis Alberto posteriormente. Pero Luis Alberto era pues un criollo de pura cepa y lo que dijo esta vez fue: ¿qué podemos hacer? Qué sé yo, qué sé cuánto. Y dijo: por favor, déjenme pensar en voz alta. No es necesario que me escuchen. Yo, de estar en el lugar de ustedes, evitaría que haya esa reunión. Evitaría, porque de estar en el lugar de Honorio y de Alberto, porque eran coetáneos y se conocían muy bien, yo incluso recurriría a la expulsión. Por si nos habíamos olvidado, no escuchen, estoy pensando en voz alta. Bueno, yo de ustedes evitaría de todas maneras esa reunión del Consejo. Eso sí, sin recurrir a la violencia, a menos que fuese estrictamente necesario, ¿no? Entonces nosotros escuchábamos sin escuchar, no sabíamos, nos sentíamos absolutamente beneficiados de entrar a la intimidad casi onírica de Luis Alberto, pero bueno, salimos pues e impedimos esa sesión del Consejo para que al día siguiente salieran en todos los periódicos los vándalos rojos, los vándalos aprocomunistas, impidieron la reunión del Consejo de la Facultad de Medicina, apelando a la violencia más desenfrenada. Entonces, bueno, pero esos eran los momentos complicados. Lo que ha planteado Moisés es muy importante, ¿no? Se terminaba el gobierno de Odría, que se había beneficiado, como todos sabemos, del auge de los minerales, productos de la
guerra de Corea y había habido una suerte de ¿cómo podríamos decir? De gran no solo bienestar, una suerte de boom económico que además se daba después de las famosas colas que habían sido el signo con el cual han estigmatizado siempre al gobierno de Lapra y Bustamante y Rivero, ¿no? Los estanquillos y las colas, todo eso reverberaba en la facultad. Ahora, el punto es que termina con esta revuelta, no sé, revuelta con éxito, ¿no? Se reorganizó la Facultad de Medicina, se reorganizó la Universidad de San Marcos, y para nosotros la ventaja extra era el ingreso de Seguín a la Facultad de Medicina. Y hicimos las residencias médicas, ¿no? Digamos, también tiene sus ventajas el poder en una facultad, ¿no? Entonces, los profesores tenían que consultarle a los alumnos. Esa es la ventaja de la reforma. Los profesores tenían que consultarle también a los alumnos qué cosa hacer. No, Alfonso era, Alfonso Mendoza, no, era representante de los estudiantes, ¿no? Y fue secretario general de la Facultad de Medicina. Entonces, nuestra sabiduría, ¿no? Tenía influencia en los profesores. Pero lo que sí de la residencia fue el corte, la decisión, por lo menos de algunos de nosotros, de dejar la Facultad de Medicina, ¿no? E irnos a hacer ¿no? psiquiatría y hacer entrenamiento psicoanalítico. Algunos amigos se quedaron, Mario Chiappe, gente que trabajó y después ¿no? en psiquiatría y trabajó primero en trabajar en la ayahuasca muy seriamente. Y nosotros nos fuimos. Ahora, también era absolutamente otra psiquiatría aún en Inglaterra. Recién se dejaba de hacer el coma insulínico, ese tipo de cosas, pero ya lo que aquí no había, que era un entrenamiento psicodinámico y psicoanalítico, ¿no? Entonces, esa es otra historia. Entramos al Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres. El hospital se llamaba Mosley, y tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque todavía en los 60s, los discípulos de Freud enseñaban. Estaba su hija viva, ¿no? Tú fuiste a dar supervisiones, a mí me invitaba de vez en cuando a tomar el té, y fui con mi mujer a tomar té en museo con Ana Freud. Y ya era absolutamente otro mundo, ¿no? Ya era otro mundo el entrenamiento psicodinámico. Ahora, pero también era otro pensamiento psicodinámico, ¿no? Hay que pensar, por poner un ejemplo, ¿no? La concepción de la sexualidad era totalmente diferente a la de ahora. Yo trabajaba después en una institución que se llama la Portman Clinic, y estaba muy claro qué cosa era patología. Era muy fácil, ¿no? Entonces, un transvestista, todas esas cosas eran claramente, no solamente patología, eran delitos. Entonces, sí es que atrapaba. Recuerdo un caso de alguien que tenía una pequeña perversión, que tenía que tocar a las mujeres en los ómnibus. La policía lo agarró, y el juez dictaminó como pena que vaya a la Portman Clinic y que reciba tratamiento. Su condena era recibir un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, era absolutamente otro mundo, ¿no? Y toda la psicopatología estaba entendida de esa manera, y creo que, por lo menos, yo no me da culpa, no, era lo que nosotros, así como uno creía en el electroshock, uno creía, ¿no es cierto?, en que eso era una perversión que tú tenías que de alguna manera
tratar, vamos a decir. Y si no lo tratabas tú, se iba a la cárcel. Tan sencillo como eso. Eso era en los 60s, ¿no? Bueno, recién cambió un poco en el 73, hay un cambio en la clasificación y se hacen las modificaciones, ¿no? Todavía después. Pero creo que todo esto de repente nos sirve para entender algo que creo que afecta un poquito a toda la sociedad psicoanalítica peruana. Hubo desde el primer momento en los psiquiatras, porque éramos psiquiatras, que fundamos la sociedad psicoanalítica, una impronta psiquiátrica de antiguo cuño de la cual nos estábamos librando. Un primer punto. Un segundo punto, estábamos marcados por la política, porque al haber peleado por la reforma universitaria, estábamos peleando contra estructuras que en esa época eran estructuras oligárquico-feudales. Es decir, habían unos cuantos nombres que gravitaban como la astronomía fundamental con la cual nos orientábamos quienes vivíamos en el espacio sublunar, por llamarlo de alguna manera. Entonces hubo una marca, por un lado, de un querer salir de la camisa de fuerza de la psiquiatría de la época, y en segundo lugar, una fuerte impronta político-social, por llamarla de alguna manera. Esto probablemente me explica a mí más que lo que explica a Moshe, que ha seguido siempre en el universo psiquiátrico, y yo más bien me he planteado una concepción del análisis en términos que podríamos llamar con una impronta más culturalista que médica, sin dejar de pensar que el fundamento médico es esencial para la comprensión de determinadas circunstancias psicoanalíticas, ¿no es cierto? Que es un tema que creo que tenemos que comenzar a pensar, ¿no es cierto? Porque yo, médico, digo, si vamos a dejar que no haya casi médicos ni psiquiatras en la formación, como es la realidad, por razones que tenemos que pensar, para mí, psicologizar el psicoanálisis es tan malo como medicarlo, ¿no? Es mi manera. Entonces, estábamos muy marcados por todo. Pero ocurrían también otras cosas. Ocurrían otras cosas. No olviden, nosotros fuimos a Europa en 66. 68. El mayo del 68. Antes había ocurrido la masacre de Tlatelolco. ¿No se oye? Bien, como el catatónico. Sí. 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 Bueno, no sé cuánto no han escuchado, pero bueno, ya ven, me interrumpieron y ya deambulo. Ya estoy. En mayo del 68, sí. Y Tlatelolco, y bueno, o sea que todo eso ocurría, y también ocurrían cosas en el psicoanálisis que eran muy importantes. Es la época del auge de los grupos. Moshe hace una formación específica en grupos como la que hace Carlos Crisanto. Hay también todo el auge de la psicoterapia de familia. Pero no solamente cuapráctica la psicoterapia de familia, sino lo que implica como una suerte de gran giro epistemológico, ¿no es cierto? Es decir, en el momento, además todo esto se vivía con la fuerza de la novedad.
En el momento que alguien dice el paciente serio, el paciente esquizofrénico, es simplemente el que expresa la patología de la familia, resulta siendo una suerte de encanto fascinante que nos hace repensar todo el asunto. Esto va a llegar a los extremos de hablar de la madre frigider o la madre capaz de producir autismo, produciendo un sufrimiento terrible en las madres, pero todo eso se ha planteado. O cosas que comenzamos a ver en esos momentos y también luego todo el tema de la psiquiatría institucional que tiene en la Tavistock Clinic un importantísimo momento de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces comenzamos y nos pasa esto a Saúl, a Carlos y más a Moisés y a mí, porque esto viene justo en ese momento que Saúl y Carlos están por volver y nosotros estamos todavía ahí, donde todas las discusiones, donde el famoso grupo de Palo Alto, el cual seguramente ustedes han escuchado tanto, un grupo absolutamente de gente brillante como Gregory Bateson, como Don Jackson y todos estos que planteaban todo el tema del double bind y todas estas cosas, pero que comenzamos a radicalizarlas en extremo, ¿no es cierto? Pero quiero decir también que nosotros teníamos eso, y teníamos profesores, voy a mencionar algunos, Moshe, que nos tenían fascinados. Pierre Turquet, por ejemplo, ¿no? Turquet, campeón de esgrima. Campeón de esgrima, y sus intervenciones eran así, touché. Pero este hombre interpretaba citando a Shakespeare, ¿no? No es que era un alarde de erudición, ¿no? ¿No? De repente un tipo estaba medio tonto y estaba así, le decía, "You're deferential and glad to be of use", like Polonius, ¿no? Como Polonio, pues, ¿no? Obsequioso y deseoso de ser de utilidad, ¿no? Y eran cosas absolutamente impresionantes. Bueno, pero yo estaba pensando también que era una época de exploración y de audacia. La medicación, no tan solo en términos de la práctica psicoterapéutica y la idea de la institución, ¿no? Es que lo que te cubre la institución, el mismo hospital, ¿no? Y tú ponías a los pacientes a administrar el hospital, ¿no? Y eso también se hizo aquí, ese tipo de cosas. Pero también la audacia, recuerdo para nosotros, en términos de las drogas alucinógenas. Y voy a contar una historia. Teníamos un compañero que estaba haciendo el entrenamiento psiquiátrico con nosotros, un venezolano, que se llamaba Bernardo Toro, recuerdo. Allá en Londres. En Londres. Entonces, sabía que teníamos LSD, o por lo menos yo tenía una caja. Entonces dijo, a ver cómo es. Entonces, como nosotros tenemos experiencia, recuerdo, ¿no?, que le dimos era 200 microgramos, ¿no? Entonces le dimos con la sabia presencia nuestra para lograrlo. Y Bernardo Toro, nuestro amigo psiquiatra, hizo un episodio paranoide. Entonces, está absolutamente convencido que le habíamos dado la droga para transformarlo en adicto y luego sacarle toda la plata. Entonces, claro, en esa época esto se portaba con una inyección de Largactil. Bueno, había que poner el Largactil porque vio que estaba en una situación de pánico. Y él decía, ya, ahora me van a poner morfina y ya acabé totalmente arruinado. Claro, se puso el Largactil y salió el episodio paranoide, ¿no? Que también tiene su Hay que poner en contexto quién era Bernardo, gran amigo. Era venezolano en la época en que los venezolanos tenían toda la plata del mundo, ¿no? Y él llegaba y reventaba en su Mercedes. A mí
yo le tengo grandes deudas, ¿no? Uno me enseñó a comer el matambre venezolano, que no sé si ustedes saben cómo se come, ¿no? Lo comes, lo comes, lo comes, hasta que te venga una tristeza infinita y le metes al ron, al ron, al ron, y cuando sales de la tristeza infinita, puedes seguir comiendo, comiendo, comiendo. Y luego me dio un plano del Mosela para buscar los mejores blancos, vinos blancos digo, ¿no? No vayan a entender ahora, en la profunda libertad sexual, no vayan a entender. No era en esa época todavía. No era en esa época, un plano de los... Entonces Bernardo pues era absolutamente rompón, buen mozo, además, muy elegante, aspavientoso y todo. Claro, nosotros debimos haber pensado que detrás de esta fachada pues había una gran locura de la que Green llamaría locura personal, ¿no? Una private madness, ¿no? Que se desató con el LSD. Sí, pero felizmente el reactil, más que nuestras interpretaciones, nuestro cuidado lo sacaron de ahí. Pero yo estaba pensando también en esta época en todo el mundo, ¿no? También en Argentina, hay un repunte kleiniano, ¿no? Ya estaba consolidado, ¿no? De alguna manera, y en la batalla entre Melanie Klein y Anna Freud, Melanie Klein ganó totalmente, ¿no? Anna Freud quedó relegada a un segundo plano. Y a mí asumían que porque éramos latinoamericanos éramos kleinianos. Y yo era, claro, el único latinoamericano que tuvo un entrenamiento ortodoxo freudiano, ¿no? Porque ellos tuvieron un entrenamiento que se llamaba independiente, y todo el resto eran kleinianos. Ahora vienen lo que diría el presidente Mao Zedong, contradicciones en el seno del pueblo. Bueno, teníamos grandes maestros, ¿no? Que algunos compartimos, el primer gran maestro, Edward Glover. Extraordinario. ¿No? Él había tenido un conflicto muy grande con Melanie Klein, había sido el analista de la hija de Melanie Klein, de Melita Schmidberg, y había sido derrotado en la lucha dentro de la institución psicoanalítica británica. Y Edward Glover, uno de los fundadores del psicoanálisis en el mundo, acabó renunciando a la sociedad británica, ¿no es cierto? Y tuvo que pertenecer a la sociedad internacional a través de su membresía de la sociedad suiza. Ahora, esto es para mí interesante, que el feudalismo que nosotros habíamos luchado en la Universidad de San Marcos, de alguna manera, el mismo feudalismo que uno encontraba en las sociedades psicoanalíticas. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? Señores que hacían racimos, ¿no? Y alguna vez he visto Cabernet en Brasil, un analista que tenía 18 candidatos. No. Me has hecho acordar varias cosas. Glover era, yo creo que uno de los grandes didactas del psicoanálisis. Sí. Conocía la metapsicología de pe a pa y escribió esa pieza que se llama Un análisis del sistema de la señora Melanie Klein, ¿no? Que es un texto muy importante que se escribió directamente contra la obra de Melanie Klein. Pero es totalmente cierto, y nosotros los del grupo independiente nos creíamos los bacanes porque tomábamos lo mejor de cada quien, y no faltó algún analista británico, pero educado en Francia, que nos decía, pues, uno no puede sentarse sobre dos bancas porque, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de tener lo mejor de cada quien, están en una especie de limbo, ¿no? Y entonces era complicado,
Y eso que nosotros ya llegamos cuando había mucho más diálogo, ¿no? Es decir, sí es cierto que había una suerte de apasionamiento, ¿no es cierto? Eso no es análisis. Estás en el grupo independiente más, qué pena. Entonces era bien complicado, ¿no? Ahora, pero por contradicción y contraposición a eso, ahora casi que todo vale, ¿no? Bueno, tenía un amigo, un gran talento psicoanalítico, pero mi amigo Ricardo Steiner, Así. tenía una novia francesa y querían ponerse serios. Y dijo, mira, yo no puedo comprometerme contigo si no tienes... Era analista ella, ¿verdad? Le dijo, si es que no te analizas como un kleiniano, tenemos que romper. La cosa era grupos ¿no? muy firmes y complicados. Entonces, otra vez uno estaba enfrentado, o por lo menos yo, ¿no? A una modalidad eh, feudal. Por ejemplo, en el entrenamiento de la sociedad británica, primero tenía uno que tener un año de análisis. Y tú no podías asistir a las conferencias clínicas sino hasta el segundo año de análisis. Y después tenías que esperar un año para empezar tu caso de control. Chifladuras totales, que se seguían en esa época en todos lados. ¿No? Era como que si, digamos, te encontrabas en una reunión con tu analista y tenías que esconder debajo de la mesa. Eran cosas un poco peculiares. Entonces, también uno... ¿Qué cosa? La decisión fue, ¿sabes? Uno también tiene que hacer la revuelta aquí, ¿no? Lo consigues o no lo consigues, y es otra historia, ¿no? Pero había que hacer alguna... Ahora, Max Aurich y Santos regresaron primero, ¿no? Y para mí también se formó una aristocracia, ¿no es cierto? En donde los que quedaron segundos no les fue tan fácil. Aristocracia bien merecida. Eso sí. Pero estoy pensando un salto. A mí lo que me pareció también una muestra en los tiempos, cuando empezó a formarse la sociedad aquí, y un personaje importante fue John Baldwin, que también fue el supervisor de Maximilian. En el Perú, aparte de los tres, cuando ya empezó a formarse la sociedad, habían 12 personas que habían regresado, algunas de Inglaterra, 2 de Alemania, César Rodríguez Rabanal y Hilke Engelbrecht, Péndola, Maestre, Fernando Maestre, Pedro Morales, y de Venezuela, Jaime Desi. Jaime Desi. Eran 12. 11 hombres, una mujer. 11 médicos, un psicólogo que era Gustavo Delgado Aparicio. Y ese era el perfil del psicoanálisis. 11 hombres, una mujer, 11 médicos, un no médico. Ahora, en el mundo, 80% de los candidatos son mujeres, ¿no? No digo que sea para mal o para bien, simplemente hay un cambio importantísimo en el perfil de la profesión. Y eso, ¿no? Tiene que también pensarse qué consecuencias puede tener, ¿no? Pero, de todas maneras, recuérdense que también que desde el principio hubo una fuerte presencia de mujeres pensadoras dentro del psicoanálisis, ¿no? Las dos, claro, Melanie Klein y Anna Freud, pero yo tuve un analista hombre, pero mis supervisoras fueron mujeres, digo en los 60, 70, pero desde los 20 y 30 ya había grandes pensadoras que
lo primero que hicieron es desafiar la concepción puramente falocéntrica y edípica de Freud, ¿no? Entonces, hay desde el principio, impronta del pensamiento femenino y su contribución, ¿no? Y creo que no sé si necesariamente se ha reflexionado cuáles son las consecuencias Yo creo que muy poco, yo creo que muy poco. Pero una anécdota, por ejemplo, es que el famoso pacto de caballeros que mantuvo la Sociedad Psicoanalítica Británica Unida, lo firmaron Sylvia Payne, Anna Freud y Melanie Klein, el pacto de caballeros. Gentleman's Agreement, ¿no? Era lo que se conocía como algo que se hace sobre la base de la palabra, ¿no? Entonces, sí, pero lo que tú estás planteando me parece que no ha sido suficiente objeto de reflexión, ¿no es cierto? Esta suerte de impronta de lo que podríamos llamar la demografía institucional en la reflexión psicoanalítica. Hay una noción muy interesante de Joe Sandler. Joe Sandler, tú lo conoces mejor que yo, fue tu analista. Yo tuve mucha cercanía con él en el Maudsley y en la sociedad, pero Sandler tiene una concepción bien interesante sobre qué pasa con el pensamiento psicoanalítico en cada uno de lo que él llama meaning spaces, espacios de significación. ¿Cuáles son los espacios de significación? Los institutos psicoanalíticos en las sociedades psicoanalíticas. Si yo quisiera radicalizar alguna cosa, ustedes se podrían imaginar a un Lacan fuera de París. O sea, no digo que Lacan no pueda vivir fuera de París, pero es quintesencialmente parisino. Ustedes podrían imaginarse un Winnicott fuera de la isla. Yo creo que es bien difícil poderlo pensar de esa manera, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que hay un producto de una tradición particular, nacional y sobre todo de determinadas urbes, ¿no es cierto? Es una idea que no sé si valga o no la pena, pero yo sí creo que hay que preguntarse por qué ocurren estas particulares inflexiones o inclinaciones teóricas en cada meaning space, espacio de significación, ¿no? Eso es algo que creo que tendríamos que verlo. ¿Y qué significó para quienes veníamos de Londres comprender la recepción que se hacía a nosotros en la FEPAL en particular y la importancia que fue adquiriendo para todos nosotros el psicoanálisis, esencialmente el argentino, ¿no es cierto? Es decir, grandes pensadores argentinos que tenían versiones cercanas a las versiones que nosotros habíamos aprendido, pero que tenían cosas muy especiales. Y voy a mencionar dos o tres. Pichon Rivière, por ejemplo, que yo creo que es una de esas mentes absolutamente extraordinarias. Bueno, el viejo Garma, que era un freudiano clásico, analizado por Theodor Reich, gran amigo de Paula Hyman, y un hombre que conocía la obra freudiana extraordinariamente bien. Y hablando psicoanálisis, exilio y todas esas cosas, un día conversando con Garma, que era
de esos conversadores al estilo español, medio toscotes, ¿no? Nos contó un poco su historia, ¿no? Su historia es una historia terrible. Él era un vasco español que va y estudia en Berlín, Reich, y dice, nos contaba que pensó que de repente se quedaba en Berlín. Dice que cuando estaba abriendo las ventanas de su consultorio, comenzó a escuchar Die Straßen frei, lo recuerdo porque él lo dijo, no que yo sepa alemán, Die Straßen frei für die braunen Bataillonen, ¿no? Las calles están libres para los batallones pardos. Entonces dejó Berlín y se fue a Madrid. Y en Madrid se desata la guerra civil. Entonces se va a Francia y cuando abre las ventanas está entrando el ejército alemán. Y regresó, por lo tanto, no regresó, se vino a Buenos Aires, ¿no? Entonces hay una dimensión de exilio, pero que también nos trae, no sé, de repente estamos, por favor nos interrumpen, nos conversan, no nos pifian porque eso no es bueno para la salud mental. Pero en todo esto, nosotros sí creo que tenemos que comenzar a pensar cómo había un universo cultural que se ha ido perdiendo. No voy a ponerme nostálgico como Stefan Zweig, pero casi que hay algo de eso que se ha perdido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es decir, todos estos señores eran de una cultura extraordinaria, es decir, gente que conocía el Renacimiento y hablaba, John Padel, ¿no? Que podía hablar del Renacimiento y de la música o de lo que fuera, todos ellos, los pleitos maravillosos que yo escuchaba a los viejos analistas, ¿no? Del centro de Europa, ¿no? Pero ¿qué puedes esperar de ese si es húngaro? ¿No? Decía de repente un austríaco o un alemán, bueno, hablando de húngaro, Balin, ¿no? Yo recuerdo, yo fui a los seminarios de Balin, lamentablemente fue lo último que dictó, y al terminar el seminario, llegó con una botella de Riesling húngaro y pasteles de Luis, ¿te acuerdas? La pastelería húngara, ¿no? Entonces todas esas cosas de viejo estilo, de viejo señorío, medio oligárquico también, como probablemente... Aristocrático, no oligárquico. Sí, creo. sí. Ahora, Balint dejó, quien ha escrito cosas interesantes sobre Balint, Jonathan Sclark, que, digamos, él se analizó con la mujer, con él, y creo que es un buen libro que vale la pena ver, ¿no? Sobre los grupos. Balint, su contribución, ojalá que dura, eran los grupos Balint. Maravilloso. Él lo que hacía era reunía a médicos generales, ¿no? Clínicos, y en grupo discutía sus casos, no los casos psicológicos, psiquiátricos, no, los casos médicos que los pacientes tenían. Entonces hacían grupos de conversación y estudio sobre clínica médica. Y era muy importante, digamos, la capacidad que tenían los médicos generales de poder contactarse y mejorar su técnica médica, ¿no? Con sus pacientes y tomar en cuenta, como seguramente los médicos antiguos, la vida completa de un paciente. Ahora, eso tuvo su auge, ¿no? Y es lo que intenta rescatar Jonathan Sclark.
que simplemente ahora la medicina está en manos de las compañías de seguros, ¿no? Y de los laboratorios. Ya no existe, ¿no? La medicina como una relación en donde tú te vinculas como un todo, como una persona, y tienes que saber, digamos, de alguna forma, a qué colegio fue tu paciente para entenderlo bien, ¿no? Cosas así. También uno dirá, es una medicina que no solo no existe, que a lo mejor ya no se necesita, ¿no? Pero uno siempre quiere que tu médico sepa un poquito más de ti y pueda entenderte, ¿no? Para saber más qué te está pasando. Sí, A esa escuela también pertenecía Seguín por otra rama, ¿no? Él se entrenó, Seguín, con Flanders Dunbar en Colombia, en Estados Unidos, y creo que también nos transmite a nosotros toda esa rama de medicina psicosomática, ¿no? De comprensión sí, total, muchísimo. Y ¿no? acuérdate que invitó a Laín Entralgo. Y Laín Entralgo tiene un libro maravilloso sobre la relación médico-paciente. Pero en aquel momento ya, por un lado, Seguín y por otro lado, Rotondo, ponían muchísimo énfasis en la importancia de la relación médico-paciente. E incluso discípulos de Seguín como Querol, Mariano y Javier Mariátegui ya ponían muchísimo énfasis en la relación médico-paciente, ¿no? Eso fue adquiriendo fuerza. Menciono a Laín Entralgo porque vino invitado por Seguín a un congreso importante, ¿te acuerdas? 64, el Congreso Latinoamericano de Psiquiatría. Sí, en 1964. Y entonces fue una situación muy, muy especial. Y hubo en esa, miren estas cosas que uno se acuerda. En ese congreso vinieron dos españoles. ¿Cómo se llamaba el que vivió en México exiliado? Y el otro era Sarró. Me acuerdo ahorita, mexicano simpatiquísimo, no mexicano, español, también catalán como Sarró, y comenzaron a hablar del uso de los alucinógenos, ¿no? Y en un momento dado, estaba hablando el Nieto, se llamaba, Domingo Nieto, tipo muy interesante, estaba hablando, y Sarró, que no podía frenar su egolatría, le dijo, fulano, ¿no? Sí, muy interesante lo que tú dices y tal, pero claro, es un poco los paraísos artificiales de la poesía francesa, y estoy pensando en Théophile Gautier. Y Nieto le dijo, Ramón, si tú fueras Théophile Gautier, aceptaría la interrupción, pero eres Sarró nomás. Entonces, el viejo pleito entre republicanos y franquistas reverberaba en esa reunión, ¿no? De la sociedad. Ahora, y yo pensaba también en otra dimensión que ahora, yo ya retirándome del oficio, estamos en un periodo que ha empezado hace algunos años de cambio de paradigma, ¿no es cierto? Antes, lo que a mí me gustaba era la psicopatología, estaba relativamente claro de qué cosa era qué cosa. Y cuando yo sabía qué cosa era eso, ¿no? Tenía una fórmula en mi cabeza para entenderlo e intentar resolverlo. Entonces, quizás el modelo psiquiátrico médico no ha aplicado al psicoanálisis. Y dentro de todo, digamos, en las estadísticas que uno lleva, no me iba mal, ¿no? Ahora, y creo que más o menos hasta el 2000 y algo. Pero sí creo que de pronto hay
un cambio en la época, ¿no? Que se viene de a poquito. Estoy pensando, ¿no? Entre el personal y otra gente, y el cambio empieza con una manera diferente de entender la identidad, el yo, ¿qué palabra? El self, ¿no? Es decir, el yo mismo. Entonces, en que claramente la psicopatología y la metapsicología estaban ordenadas, ¿no? Tú tenías yo, bla, 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 bla. Y de pronto, digamos, género, estaba claro, ¿no? Que a lo que fue se refería como yo, después se transforma en él, y lo que se trataba de la identidad sexual. More y otra gente inventan y se roban conceptos de género, digamos, de la lingüística, de la gramática, qué sé yo, que eran conceptos absolutamente de idioma, y de pronto le dan otro sentido, y una vez que aparece género, el self ya no se entiende como se entendía y tiene que reescribirse. Y creo que ese es a partir más o menos del 2002, 2003, 2004, y muy rápidamente hay un cambio total de paradigma. Ahora, Sí. puede uno poner... Cierto, mira. No, pero lo que yo quiero decir es que yo ya no sé si estoy adecuándome a los paradigmas y tengo una relación, vamos a decir, práctica con ellas, o si es que realmente siento que tiene razón. Es decir, estoy a la espera del próximo paradigma. Porque no estoy seguro que este sea, ¿no? Es decir, cada época tiene su paradigma. Es decir, estaba bien que en esa época pongamos electroshock. Estaba bien. Así era. Ya, Sí, ya no puedo hacer electroshock. Ya no sabía ni cómo, ni antes sí sabía, ya no sé. Entonces, antes sí entendía, mira, cómo es el yo, cómo es esto, cómo es la defensa, ya sabía. Y funcionaba, porque todos pensaban así. Y eso, perdón, sí. y siempre tenía la curiosidad de, digamos, que mis colegas argentinos, que eran unos babosos todos, digamos, sin embargo, tenían tanto éxito como yo, que era un genio. No hay ninguna diferencia en sus resultados y los míos. ¿Cómo era posible eso? Ya, era en términos generales porque sus pacientes también eran argentinos. Entonces, claro que si es que tú hablas el mismo idioma, está muy bien. A lo mejor yo no podría tener éxito, o a lo mejor sí. Entonces, yo creo que es la adecuación al paradigma. Sí. Entonces, Es cierto eso, no sé, pero también es, mira, cierto. Yo conversaba el otro día con un psiquiatra, Renato Alarcón, un amigo nuestro, un amigo de Alfonso, y conversando me decía que en el mundo del diagnóstico psiquiátrico se abren dos orientaciones clarísimas. Una categorial la llaman, que piensa en una psicopatología, en una fenomenología psiquiátrica, en una taxonomía perfectamente clara, y hay una que se llama dimensional, que lo que plantea es las múltiples derivaciones y los múltiples sobre las múltiples superposiciones. Pero sí hay un punto que creo que es fundamental. Entre otras cosas, por las cuales yo volví acá, muchas que probablemente son no solo incompartibles, sino inconfesables, pero habían otras razones, ¿no? Habían dimensiones de un paciente inglés que no llegaba a entender, ¿no es cierto? Uno tiene un poco su cultura metida en el inconsciente, ¿no? El inconsciente no es solamente lo que ocurrió en lo predípico y lo edípico, es también todas las cosas que uno más o menos ha adquirido
Y entonces uno puede tener una base. Recuerdo el primer paciente en castellano que vi en Londres, después estaba analizando todo el tiempo en inglés, un español, le hago una interpretación, me dice, hombre, no sea tan malo, dígalo más bonito. Claro, yo me imagino que decir en inglés son of a bitch no le suena a uno tan brutal como lo que decimos, que no lo voy a repetir, porque serían palabras malsonantes para los oídos piadosos de mi querida Mati. Entonces, pero un insulto en otro idioma no suena a insulto. Para uno. Para uno. No, para el que le llega, claro que sí. Entonces sí también, pero entonces estamos entrando a algo que comienza a aparecer con más y más fuerza, la franja permeable entre cultura e individuo, cultura y sociedad, etcétera, que cada vez es más fuerte. Pero ¿qué me trae? Y disculpen, pero cuando uno llega a cierta edad, es decir, cuando uno pasa los 50, ¿no? Se comienza a permitir ciertas cosas, a decir cosas que de otra manera no diría. Y es algo que yo digo todo el tiempo. Los analistas se olvidaron de que había política y que eran políticos durante mucho tiempo. Y ahora que se han vuelto políticos, se han olvidado de que son psicoanalistas, ¿no es cierto? Entonces toman posturas políticas y no analizan el por qué se toma una postura política o por qué cuando uno descalifica una postura política tiene que pensar en la contratransferencia, por llamarlo de alguna manera, y no plantear, esta es mi posición y por lo tanto actúo en función de esta postura que yo pueda tener. Entonces hay una cosa muy buena, somos conscientes de que hay un universo igualmente no consciente de las estructuras institucionales no escritas en las cuales uno ha nacido y ha vivido, que están profundamente metidas en uno y que rigen con tanta fuerza como un mandato inconsciente, ¿no? Estaba pensando, nosotros analizamos en términos de dinámica de grupo y dinámica social cosas políticas. Creo que todos lo hemos hecho, nosotros hemos trabajado sobre los incas y sus peleas y por qué se pelearon los hermanos. No. Pero a la hora de la práctica, conozco dos analistas en la política, Max y John Alderdice. Y ha habido algún ministro de salud por ahí en Argentina. Entonces, sí me llama la atención que salvo excepciones, gente con un entrenamiento político no va al psicoanálisis o los psicoanalistas no van a la política. Es como que si, ¿no? Tú estás mejor para entender que para practicar. Tú has dado ese salto, pero creo que a las finales de la vida. Bueno, mira, yo dejé de hacer política inmediatamente que yo dejé la Federación Universitaria. Más aún, ya si me pongo reflexivo, mi tesis de bachiller fue porque me interné 45 días en el Hospital Obrero para ver cómo funcionaba el grupo de pacientes, ¿no? Donde vi cómo venía el psicoterapeuta, había la visita y el resto del tiempo quienes regían en el servicio eran los enfermeros. ¿Te acuerdas de Tantaleán? Y había uno de esos enfermeros que por las noches sentaba a los pacientes y nos planteaba una teoría de la enfermedad. Entonces, claro,
psicoanalistas y psicoterapeutas estaban haciendo terapia y por la noche este señor dictaba su charla. Una de ellas era los desengaños amorísticos y su producción patológica. Me pareció maravilloso, pero amorísticos me pareció un tanto ríspido, por decirlo de alguna manera, pero tenía toda una teoría del enfermar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo digo? Yo dije, ahora doy la vuelta, dije, pucha Diego, mientras he estado metido en la lucha social, debo haber estado medio cucú, así que me interno 45 días como para mi tesis, ¿no? Que era un poco, se llamó un ensayo de observación participante en la institución psicoanalítica. Entonces, fue un corte radical con respecto a todo el asunto político que en Londres en nuestra época, pese a mayo del 68, cuando íbamos, Raton Sutherland y todos los franceses y los grupos radicales en Londres, bueno, ahí nos veíamos con Mate allá en París, ¿no? Pero eran otras cosas y otros momentos. Una de las cosas que uno sentía y vivía era una especie de alejamiento, porque estábamos metidísimos en el psicoanálisis, absolutamente metidos en el psicoanálisis. Yo me acuerdo cuando me reuní con algunos amigos, muy buenos amigos izquierdistas, Ricardo Letts y compañía, o sea, me decían que estaba perdido en las brumas del inconsciente o lo que fuera, ¿no? Y cierto, pues, ¿no? Que entonces hay una suerte de abandono de esa pasión política de joven, que la retomo de pura, no sé cómo, ¿no? Cuando a finales del gobierno de Fujimori estoy con el grupo gobierno democrático, no me acuerdo, donde estaba pues Gustavo Mome y algunas otras personas, y a partir de eso, cuando resulta el gobierno de transición de Paniagua, que había sido presidente de la Federación de Estudiantes del Cusco, cuando poco antes que yo fuera presidente de la Federación de San Marcos, y había un poco de simpatía de coetáneos, otros dicen que era por chatos, pero esos son las malas lenguas. Volví ahí a meterme en esto, que es de nuevo hacer política. Not quite. Not quite. Ese capotazo en inglés me exime de cualquier explicación, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero sí es una pregunta, ¿cuál es el rol del analista uno y de las instituciones analíticas con respecto a los políticos? ¿No es cierto? Uno, como analista, tiene la plena seguridad. Algún amigo mío argentino me decía, yo no podría analizar a un macrista. Y yo me decía, y le decía, hermano, tú puedes analizar a un transexual sin que se mueva un músculo de tu cara y no puedes analizar a un macrista. Hay algo curioso ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, tienes una apertura para poner en cuestión absolutamente todo, excepto una posición política. Entiendo que si viene un nazi, uno no podría hacerlo, ¿no? Y algo que sea analista, porque... que lo he sabido. Sí, terrible, terrible y cierto. Hablando de eso, una de las cosas más terribles que yo escuché, que me quedé absolutamente... Acá vino Alexander Mitscherlich y su mujer, Margarete Mitscherlich, ambos analistas
en Alemania, él alemán, ella dinamarquesa, él alemán resistente al nazismo, no era judío, era resistente al nazismo, y cuando termina la guerra tuvo que entrevistar por razones de la coyuntura algunos sujetos de las SS, ¿no? Y me dijo esta frase que yo la tengo grabada porque es absolutamente terrible. Me dijo, carecían de la humanidad del sádico. Carecían de la humanidad del sádico. ¿Eh? El sádico tiene un resquicio de humanidad. No, estos estaban trabajando. Realmente me dejó pensando. Bueno, la banalidad del mal es Es la equivalente, banalidad, ¿no? claro, claro. Ahora, a muchísima gente le da cólera a Hannah Arendt, porque dicen que disminuye la importancia, ¿no es cierto?, del mal y de la maldad. Pero sí, ella tiene un punto, ¿no? Es la eficiencia administrativa lo absolutamente peor que hay. Sea en una ventanilla en donde no te están dando porque tienen el poder, ¿no es cierto?, tu papelito, o sea con eficiencia. Los torturadores argentinos tiraban a alguien por el avión al mar a Mar de la Plata, a Río de la Plata. Y yo creo que la frialdad administrativa, ¿no?, es por, y bueno, por eso la odian a Hannah Arendt, ¿no? Sí, sí, Porque sí. ¿no? Dicen que al analizar el mal le quita impacto y le quita responsabilidad, pero no me parece. A los analistas en términos generales tampoco les gusta Hannah Arendt, Sí, no les gusta, pero en fin, sí, tenemos todavía que aprender. sí. Oye, hemos Tenemos que pagar, creo. avanzado un Sí, montón de sí, tiempo. Estamos asumiendo que sí. están embelesados. Pero no es cierto, pues. Entonces, no sé, terminamos. ¿Dónde está Chela por acá? Usted es la que manda. Mucho de lo que han hablado me resuena un montón. Y sí, estoy plenamente de acuerdo con Moisés. Es que estamos viviendo un cambio de paradigma. Yo lo siento desde mi posición profesional, desde mi posición humana, desde todas las perspectivas que uno lo pueda ver. A tal punto lo siento que he ido cambiando yo misma. En un primer momento, los primeros momentos no era muy consciente del asunto, hasta que se me fue haciendo más y más consciente. Y en este momento me miro a mí misma como una criatura que ha cambiado muchísimo, al punto de que en este momento mi proyecto, que ya está casi terminado, es hacer una autobiografía académica. Porque yo siento que he tenido unos cambios enormes, con mucho dolor desde hace unos cuantos años. He tenido que renunciar a una serie de categorías para mí importantísimas desde el punto de vista de la literatura y de las artes, porque me di cuenta de que ya no tenían mayor trascendencia. Para el grueso de la gente pensante, también para los estudiantes. Porque ha habido un giro muy fuerte, diría yo, hacia las ciencias sociales, ¿no? Cada vez se habla menos de valores artísticos, de ese tipo de cosas.
y se habla más de tensiones sociales. Al mismo tiempo, estamos viviendo de nuevo, un viraje político horroroso en el mundo. Una derechización monstruosa. Uno de estos paradigmas es, por ejemplo, Donald Trump o el húngaro. Y mujeres también, ¿no? Hay una francesa que es una extremista de derecha. Entonces, es un momento de cambios brutales, sobre todo para la gente que somos mayores. De otro lado, lo que nos mueve el piso también, muchísimo, es el cambio comunicativo. El haber ingresado a la era digital. Yo comencé mis estudios escribiendo con papel y lápiz. Bueno, cuando era chiquita con tinta y me manchaba el mandil. Ahora no sabemos nadie cómo vivir sin tener acceso a las redes, al Internet. Lo cual, además, se agudiza de manera dramática con el auge creciente de la inteligencia artificial, que es una real amenaza para todo aquello que los viejos pensábamos que tenía valor. He podido comprobar hasta qué punto la inteligencia artificial puede reemplazar todo lo que yo digo. La he puesto a prueba en el sistema gratuito, pidiéndole que dije, a ver, ¿qué es lo más abstruso y alejado del interés actual que pueda preguntar, que tiene que ver con mi pasado de filóloga clásica? Entonces le digo, por favor, que me expliquen el sentido del honor en el mundo helénico del tercer milenio antes de Cristo. Bueno, la respuesta fue totalmente convincente y bien fundada, porque todo está en las redes. Todo lo que podamos imaginar y más. A mí me produce escalofríos. Entonces, sí, totalmente de acuerdo en que estamos viviendo un cambio de paradigma radical. En que los viejos tenemos que rehacernos de la base hasta arriba si queremos sobrevivir un poquito más. Rehacernos y resistir también ciertos cambios. No es posible resistir a la inteligencia artificial. Yo sí creo que es, no. Por favor, dentro de poco la inteligencia artificial nos va a reemplazar todo lo que podemos decir, seguramente. Pero yo creo que decir vamos a adaptarnos a eso y vamos a decir que nada de lo que pensamos tiene un valor porque la inteligencia artificial lo hace mejor que nosotros, yo creo que eso es someterse al imperio deshumanizante del momento. Yo entiendo que hay miles de cosas que tenemos que tirar por la borda. Me estás refiriendo al aspecto informativo, ojo. Ah, por favor. Solo al aspecto informativo. En otros aspectos, claro que no. Claro que no. Pero en un mundo que vive de la información, como es nuestro mundo, sí, pues es terrible, ¿no es cierto? Porque la gente lo que quiere es estar informada, no quiere saber nada, quiere estar informada de todo, ¿no es cierto? Además, no importa si es verdadero o falso. No, claro. Bueno, esto es narrativa. En la época de la posverdad. Entonces, es lo que a mí me gusta que sea. Terrible. Entonces, el psicoanálisis, ¿qué hace frente a eso? ¿Qué hace? Exactamente. Es decir, podemos imaginarnos que podemos tener un robot que responda al paciente porque descifra inmediatamente las repeticiones y etcétera, etcétera, etcétera,
e incluso le enseñas a que no solo vea las repeticiones, sino que vea los pequeños cambios y los... Sí, seguramente que se va a producir un cambio, pero es un cambio al margen de la reflexión del sujeto. Sí. Entonces, yo sí creo que el análisis apunta a la reflexión. Es decir, yo de repente pues soy un viejo racionalista del siglo XIX, ¿no? Y me Sí. quedo con esas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, el otro día vi un programa, porque me hablan de la digitalización y yo digo, pucha, qué bacán, en YouTube puedes asistir a 5 conferencias sobre el Renacimiento y sientes pues que has estado, que has visitado el altar de Gante, que has visitado no sé qué, no sé cuánto, que has mirado los cuadros de Durero, pero directamente a los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después digo, ¿para qué? Pero bien pensado, ¿para qué qué? Yo he variado en algo, ¿no? Yo ahora no considero que haya una manera de vivir mejor que la otra. Ojo, no estoy hablando que la manera de vivir de un miserable terrorista o de un abusivo del poder sean, lo diré en inglés de nuevo, my cup of tea. No, no estoy diciendo eso para nada. Pero ahora digo, oye, romperse los lomos, quemarse las cejas, ¿tiene sentido? No lo sé, para mí sí, ¿eh? Pero de repente pues yo soy no crean que lo hago por un pequeño dinosaurio, ¿no es cierto? Que está acá sobreviviendo. Pero lo que tú dices es tan verdadero y tan aterrador realmente que no sé lo único que yo podría decir en este momento, ojalá que haya un trago para el valor, ¿no? Como decimos. Lo de la feminización de la profesión. No tengo una respuesta para eso. A ver. Con el tiempo, yo también empecé a pensar en cuestiones de género, que obviamente que no lo pensaba cuando estudiaba filología clásica, ¿no? El género era el género gramatical. Pero ahora sí puedo atar cabos y conectar lo que está pasando, por lo menos aquí, con la sociedad psicoanalística, si pienso en mi Argentina natal. ¿Y qué pasaba con el magisterio? Yo nunca tuve maestros hombres. Las maestras eran todas mujeres. ¿Y por qué? Una razón económica y otra razón, yo diría, psicosocial. La económica es que ganaban una miseria. Nadie podía sobrevivir con esos sueldos. Generalmente eran chicas que seguían viviendo en la casa de los padres y después hacían lo que podían, ¿no? Y la otra explicación, que esa la aprendí, bueno, a medida que me sumergí en el pensamiento feminista, y es que lo que nos ha correspondido a las mujeres hasta ahora es la ética del cuidado, ¿cierto? Cuidar el bienestar del cuerpo y del alma. ¿Quiénes cuidan a los ancianitos enfermos si no tienen dinero para pagar enfermeros? Las mujeres de la familia. En los sectores populares, ¿quiénes cuidan a los niños? En general, las madres. Las madres. Entonces, estamos en un cambio de paradigma y al mismo tiempo todavía no, del punto de vista de la cuestión de género. Ahí me quedo. Bueno,
nos quedamos acá. No, pero esperen, nos quedamos acá porque sí hay trago, Max, para brindar y hay unos ricos bocaditos y les agradecemos un montón porque nos han llevado, pero así por varias décadas, ¿no? Hasta llegar a lo actual y de paso voy adelantando, ¿no? Nuestro próximo congreso en psicoanálisis va a ser sobre lo distópico, ¿no? Vamos a hablar de todos estos temas que parecen de ciencia ficción, pero que son una realidad. Y gracias nuevamente porque nos han recordado y recordar la historia es fundamental, lo sabemos muy bien para entender en qué estamos, ¿no? Una rica conversación y bueno, ahora nos espera un rico cóctel y bocaditos muy ricos. ¿Ah? No, el próximo año tiene que ser. Bueno, muchas gracias. Gracias.